Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre México, el mundo y la política internacional. El día de hoy un programa muy interesante y poco común. En el marco de los 500 años del cumplimiento de la primera vuelta al mundo, es que Vértice Internacional comparte con ustedes un programa sobre la importancia geopolítica de los mares y los conflictos marítimos que están poniendo en riesgo la seguridad colectiva global. En este contexto nos preguntamos sobre el poder marítimo y naval en el concierto de las relaciones internacionales, la importancia de la economía azul y el juego geopolítico alrededor de ellos. Pero ¿usted conoce qué está pasando en el Estrecho de Hormuz, en el Mar Rojo, en el Mar de China Meridional y en el Ártico? Les pido por favor que nos acompañen. El mar, cuya superficie se extiende a orilla de costas, islas y bahías, tiene una importancia estratégica en el equilibrio social, económico y ambiental por asuntos como la regulación del clima, el valor de los recursos marinos o los servicios que proporcionan. A lo largo de la historia, los mares han sido tanto cauce para el desarrollo humano como instrumentos de dominio geopolítico, puesto que muchas de las potencias mundiales también han sido fortalezas navales. Un claro ejemplo sucedió en 1492, cuando el navegante italiano Cristóbal Colón realizó la hazaña de arribar a América tras cruzar el Atlántico, iniciando así el proceso de colonización por parte de imperios europeos como España y Portugal, que se concentraron en el Caribe y Sudamérica, mientras que los británicos y franceses lo hicieron en Norteamérica. Siglos después, hacia 1820, con la doctrina Monroe, Estados Unidos efectuó una serie de intervenciones a través de su marina para reforzar la estabilidad regional y dejar a los europeos fuera de lugares tales como Haití, República Dominicana y Centroamérica. Posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial, el Atlántico se convirtió en una zona de tránsito esencial, pues navegando por él, Estados Unidos llevó a sus tropas armamento y mercancías durante el conflicto. Años más tarde, el poderío ascendente de Estados Unidos se vio catapultado hacia el Océano Pacífico, el cual emergió como zona de guerra en 1941, cuando el puerto de Pearl Harbor, en Hawái, fue atacado por japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Con el retorno de la paz, el resurgimiento de Japón y China, así como la irrupción de Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, el comercio transpacífico sobrepasó por primera vez al Atlántico a partir de las dos últimas décadas del siglo XX, manteniendo hasta la fecha altas tasas de crecimiento e industrialización. Ahora el futuro se proyecta al Ártico, una frontera marítima emergente con recursos de hidrocarburos de gran importancia que comienzan a estar al alcance de sus países fronterizos. En este año 2019 se cumplen los 500 años de la primera vuelta al mundo, el hito histórico de la circunnavegación de la Tierra, que ha sido considerada por muchos cronistas como el verdadero síntoma del inicio y el surgimiento de la globalización. Recordemos, por ejemplo, la expedición de Magallanes y Elcano, una expedición marítima que fue financiada por la corona española en el siglo XVI a propósito de habilitar una ruta comercial entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico que terminó por demostrar la redondez de la Tierra. Frente a este hecho, debemos de repensar el estudio y la investigación sobre los mares y el océano, su rol en materia de hegemonía marítima y militar para la toma de decisiones internacionales, así como la geopolítica de los mares en la competencia global. Esto nos habla de una gran gesta navegacional, cultural, geopolítica, con la expedición que inició primero Magallanes desde España y que lo culminó el viaje alrededor del mundo, y lo siguió después de la muerte de Magallanes en Filipinas, lo siguió nada menos que Juan Sebastián Elcano, con lo cual se completó en 3 años el primer gran vuelta al mundo, y curiosamente cargados de especies, que era el petróleo de la época. 3 barcos cargados de especies, de clavo, por cierto. Con eso se financió el viaje, por cierto, después. Con eso se pagaron los gastos del viaje. Quiere decir que estamos hablando de que la geopolítica naval es tan antigua como la historia de la humanidad.
¿Cuál es esa importancia? México es un país bioceánico que tiene una condición innata de proyección internacional desde la época colonial hasta nuestras fechas. Por citar un caso, la entonces nao de Acapulco, porque de aquí salía del puerto de Acapulco hacia Manila, era tal vez la ruta marina y comercial más importante que tenía España, misma que se conectaba después con la ruta de la Nueva España en dirección hacia la metrópoli. Hoy en día eso nos debe de recordar que México tiene la capacidad de enlazar a Europa con Asia. Y eso nos debe de poner mucha atención de que los puertos tanto de cabotaje como de altura que tiene el Estado mexicano deben de ser constantemente modernizados y protegidos. La carrera por el poder, el dominio y la supremacía mundial está dado en el teatro y en el concierto de las relaciones internacionales por una serie de variables que se distribuye de manera desigual entre los estados. Poder militar, fortaleza económica, bono demográfico y territorial, disponibilidad de recursos naturales, capacidad de innovación y emprendimiento, así como la acción de los países para diseminar su historia, cultura y religión, el llamado soft power. En este juego de interdependencias, las masas de agua entre los países o continentes también revisten un valor estratégico porque el espacio marítimo resulta crucial para cualquier jugador en la disputa mundial. Contar con una salida al mar abierto, con una economía pesquera o un estrecho que conecte a otros cuerpos de agua pueden otorgar a los países una cuota indiscutible del poder. Tan solo pensemos en los estrechos claves del mundo que tienen una importancia geopolítica mayúscula e indiscutible. El Canal de Panamá, que une al Océano Pacífico y el Atlántico, el Canal de la Mancha, que conecta al Mar del Norte con el Atlántico, o bien el Estrecho de Gibraltar, que es una barrera natural que separa a Europa de África y al Mar Mediterráneo con el Atlántico. El poder es la capacidad de influenciar en un proceso pequeño, micro o macro social. Y evidentemente es aquí el mar, que son 2/3 partes de nuestro globo terráqueo, es fundamental. Tan cierto es que Japón viene y como ave de rapiña, sin pedirnos permiso, se está llevando riqueza marina, pero también Estados Unidos. De modo que esa es la relevancia en estos días del poder en los mares. En la conferencia sobre el derecho del mar, unos decían que los criterios deberían ser equidad, otros que equidistancia. Entonces suele ocurrir, por ejemplo, que hay islas turcas cerca de Grecia, islas griegas cerca de Turquía. Y en fin, el caso de las Malvinas. Probablemente en sí las islas no tengan gran riqueza, pero tienen plataforma continental y derecho a zona económica exclusiva. Y si se encuentra ahí petróleo, pues van a privar a Argentina de ese petróleo. La verdad es que sí, México ha sido un país impulsor permanentemente de la parte teórica, pero hemos sido malos para sacarle beneficio directo. La verdad es que yo no he visto que le hemos sacado provecho al hecho de que nuestro mar Golfo de California, nuestro mar Bermejo, que sea un mar nacional, un mar interior. No le hemos sacado el provecho suficiente, todavía es una especie de adorno diplomático, pero no lo veo la parte pragmática de esto, no conozco una área del gobierno de México o de la Academia de México que se oriente a la explotación de las nuevas posibilidades de presencia de México en el campo naval. Por eso también la Secretaría de Marina Armada de México tiene dentro de sus funciones, y que así fue derivada por la anterior administración y las anteriores legislaturas, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, de tener la autoridad marítima. Y esa autoridad marítima precisamente era buscar y es dar certidumbre a el inversionista, al exportador, al comerciante, de que México cuenta con puertos seguros, con puertos modernos, para la dinámica comercial nacional e internacional.
Y en ese mismo sentido es que lo que se debe de hacer en esta administración es seguir trabajando en esa modernización de nuestros puertos, que puede ser Altamira, que puede ser Tuxpan, que puede ser Veracruz, que puede ser Progreso del lado del Golfo, así como puertos turísticos como puede ser Islas Mujeres o Cancún, y que del lado del Pacífico, bueno, pues están desde la costa de Chiapas hasta llegar a la costa de Baja California Norte, ahí destacando Acapulco, destacando Manzanillo, Lázaro Cárdenas, obviamente Salina Cruz. El pensamiento geopolítico contemporáneo encuentra eco en la vida y obra de Alfred Thayer Mahan, considerado el padre del dominio de los mares. Para quien fuera el vicealmirante de la Marina norteamericana, la grandeza nacional de los países está directamente asociada al lado del mar y con su uso comercial en épocas de paz y de control en tiempos de guerra. Bajo su lógica, en los océanos se decide el destino de las potencias mundiales, considerando la configuración geográfica de los países y las condiciones físicas. Las costas, los puertos, los estrechos, los intereses marítimos, el perfil demográfico y el tipo de gobierno. En otras palabras, ningún país puede convertirse en superpotencia mundial sin el predominio marítimo. No olvidemos la política exterior expansionista de Estados Unidos en el siglo XX, la anexión de Hawái, las intervenciones en Haití y República Dominicana, la ocupación de Filipinas, la invasión a Panamá y toda la historia que ya conocemos sobre Cuba. Todos ellos islas, conjuntos de islas o países con canales interoceánicos. Mahan, el teórico precisamente de la geopolítica de los mares, nos ha hablado a través de la historia, con casos concretos, por qué el poder hay que ejercerlo también en los mares. Y se ha ejercido a través de la historia. De allí, pues, la relevancia de esta cuestión hoy en día. Si bien existe el derecho del mar para regular sobre todo las zonas colindantes de los países, y de allí también que se haya ampliado a las zonas económicas exclusivas, donde México tiene más del doble de su territorio y realmente no hemos ejercido la soberanía, porque se ejerce no solamente sobre la plataforma continental, sino también sobre esas 200 millas marinas, sobre la superficie, sobre los productos marinos de allí. Y de allí esa es la relevancia, es la disputa mundial que se está dando. Luis, Alfred Thayer Mahan se le considera el padre de los mares, este almirante norteamericano que hablaba de la importancia geopolítica de los mares en la escena internacional. ¿Nos puedes comentar sobre ello? Lo que me llama la atención es su preferencia por el Pacífico. Habla abiertamente de que el Pacífico es el océano madre, es el madre de todos los océanos, es cierto, no solamente por su dimensión, sino por su actualidad. Desde luego, la gran lucha geopolítica de nuestra generación se empezará a dar precisamente en el Pacífico, y ahí se dilucidará exactamente cuál es el papel que juega el nuevo orden mundial. Acabado el orden mundial de la Guerra Fría, viene un nuevo orden mundial. No sabemos si es Estados Unidos y China, no sabemos cuál va a ser el papel de Rusia, pero en el Pacífico se van a aclarar muchísimos elementos de esta nueva lucha política a nivel planetario y la posibilidad de crear un nuevo orden mundial. Y ya sabemos que Estados Unidos, si bien su flota mercante en su mayoría utilizan pabellón de conveniencia, barcos de compañías estadounidenses con bandera de Panamá. Sí, es muy frecuente. Ese es un problema del derecho del mar y no se ha logrado resolver, aunque el texto de la convención dice que debe haber una relación directa y efectiva entre el pabellón y el buque, entre el estado del pabellón y el buque. La verdad es que Liberia y sobre todo Panamá han dado muchos pabellones, los venden y pierden total contacto con el buque. Ya no tiene ninguna responsabilidad. Claro, las grandes compañías dicen que eso no afecta la preservación de los mares, porque depende no del pabellón, sino de la empresa, que tiene estándares adecuados para prevenir la contaminación por buques. México es un país marítimo
Ese es el otro punto. A veces la población en México no nos damos cuenta que el mar no es solamente para ir a descansar, para tomar un relax frente a nuestras actividades diarias, es la proyección que tiene un país para su desarrollo permanente y su presencia en el mundo. Y es ahí donde se debe de empezar a consolidar de que México tiene las posibilidades de tener una armada eficiente, de tener una marina mercante eficiente, una flota pesquera eficiente, que le permita tener esta comunicación y este contacto comercial fundamental. El estudio de las potencias globales se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, la utilización de los mares con fines políticos y estratégicos se convierte en un instrumento fundamental para la conformación de los imperios. Ahí se apunta la grandeza de Portugal, una potencia colonizadora quien explotó y exploró el océano Atlántico, quien llegó hasta Brasil, pero también hacia las costas de África. O se coloca el Imperio Británico, aquel imperio que utilizó la grandeza del mar y que conformó todo un imperio basado en la prosperidad económica a través de su poderío marítimo y naval, su marina mercante en tiempos de guerra, pero también su expansión y propagación de bases navales. En la actualidad, Reino Unido mantiene la influencia sobre estos territorios, sobre todo a través de la Mancomunidad de Naciones o el llamado Commonwealth, estos países que reconocen a la reina Isabel II como su monarca. Sabemos que lo que hoy es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, bueno, conocido como Inglaterra, ¿verdad?, ostentó la talasocracia, palabra dominguera que significa el dominio del mar, ¿eh? Y claro, siendo un estado que es una isla, pues era normal. Además fueron extraordinarios navegantes y dominaron, al grado que en el derecho internacional de aquel entonces llegaron a pretender soberanía sobre grandes áreas del mar. Y curiosamente Crimea es un tema geopolítico naval. Fundamentalmente Crimea le da acceso a Rusia a el Mar Negro, y el Mar Negro se comunica con el Mediterráneo, le da la posibilidad a Rusia de tener por fin un poquito de un puerto en aguas calientes, porque todos sus puertos están congelados en el norte. Los países que no tienen costas, pues no solamente carecen de una visión globalizante que tienen los países que tienen sus capitales, por ejemplo, en las costas, en los ríos. México, siguiendo el ejemplo de nuestros ancestros indígenas, nos hemos encasillado en nuestro mundo del altiplano y vemos toda la periferia del país con cierto desdén, y no se diga el mar. Si no fuera por los marinos, por eso yo me siento muy contento con los marinos, que tienen una visión de horizonte, los demás mexicanos dieron la impresión de que tenemos una visión de ombligo. La Guardia Nacional, dentro del proyecto que mandó el Ejecutivo Federal, es que sea la Sedena la que vaya acompañando el desarrollo de la misma. En el caso de la Secretaría de Marina Armada de México, yo creo que va a coadyuvar en un punto toral, y que es precisamente la Autoridad Marítima Portuaria. ¿Por qué? Porque esta va a ser el primer punto de contacto para ir frenando todo aquello que tenga que ver con corrupción, todo aquello que tenga que ver con crimen organizado. La actuación que tenga la autoridad marítima, en este caso mexicana, va a ser fundamental para que darle certidumbre a lo que va a estar sucediendo en la parte terrestre. Las dos son complementarias. Van a hacer que las dos secretarías tengan un mayor intercambio de información, y eso va a ser muy importante, que va a tener que venir el punto en que las dos secretarías van a tener que compartir determinado tipo de información para el beneficio de la Guardia Nacional, pero también para el beneficio de nuestro desarrollo marítimo. Y va a ser de un lado y del otro. Eso, a su vez, va a permitir darle más certidumbre al desarrollo del país, y debe de ser encuadrado en esa parte.
Alrededor de 2/3 partes de la superficie de la Tierra es agua, en forma de océanos, de mares y de ríos, etc. Masas de agua que son fuentes de alimento y de minerales, que producen oxígeno en la atmósfera, que absorben los gases de efecto invernadero y que se convierten en una arteria primordial para el comercio internacional. La actividad económica que engloba el espacio marino se conoce hoy en día como la economía azul, aquella que está vinculada a las actividades de la pesca, del transporte marítimo, de la construcción naval, de la acuicultura, del turismo y hasta de la energía renovable, pero también asociada al valor tan importante de los mares y de los océanos en términos científicos, ambientales, sociales y también económicos. Por ejemplo, para la Unión Europea, la economía azul representó en el año 2016 el 1.3% de su PIB total. ¿Cuál es el valor económico, social, ambiental, pero también científico de los mares? Es decir, la importancia que está jugando la economía azul en el siglo XXI. Los mares son poseedores de enormes potencialidades para el futuro, energía cinética para el calor, para la energía, 100 millones de kilowatts para la generación de electricidad, energía cinética. Está también el tema de la enorme potencial en las cuestiones alimentarias, no solamente la pesca, estamos hablando de el plancton, todo el origen histórico de la proteína por medio del plancton en los océanos, el tema petrolero, el tema gasero. La verdad es que el mar, y México en ese sentido ha sido visionario con la promoción del derecho del mar y el derecho de los fondos marinos. Todos sabíamos de las riquezas de las pesquerías, pero yo estaba en Naciones Unidas cuando el doctor Arvid Pardo de Malta, que era un hombre, tenía algún doctorado en ciencias sociales y era un gran lector de revistas científicas. Y él obtuvo información y en una ocasión escribió el tema y preguntó: ¿de quién son los fondos marinos y oceánicos más allá de la jurisdicción nacional? Dio datos que no tengo ahorita de memoria, pero unas riquezas marinas, pero enormes, a veces para 2000 años, en fin. En aquel momento todo el mundo hablaba de este tema en Naciones Unidas. Y nuevamente el egoísmo de los estados comunistas y capitalistas, la Unión Soviética y Estados Unidos, decían todo lo que necesitamos es una delimitación precisa de la plataforma continental. Y entonces las libertades de la alta mar se aplican al fondo. Felizmente ya había muchos estados en desarrollo y les dijimos no. Y hubo una propuesta latinoamericana que fue la que impulsó de decir, tenemos que crear una autoridad internacional de los fondos marinos que reglamente la exploración y la explotación. El Océano Pacífico, fuente de riqueza, de desarrollo económico y de supremacía militar, ha sido blanco de conflictos internacionales. En este espacio lleno de islas y archipiélagos, muchos países juegan un rol preponderante. Estados Unidos, China, Japón y Australia, quienes destilan su poder en el océano más extenso del planeta. Debido a su inmensidad, el almirante retirado de la Armada estadounidense, James Stavridis, lo categorizó como la madre de todos los océanos, aquel que por primera vez emergió como zona de guerra en 1941, cuando la base naval estadounidense de Pearl Harbor fue atacada por los japoneses. Actualmente en esta región clave del mundo se está disputando una carrera armamentista creciente y el mundo entero es víctima de su entorno debido a la nuclearización de la península coreana. Por otro lado, no podemos olvidar el Océano Atlántico, que incluye al Mediterráneo, aquel que une el norte de África con Medio Oriente y el sur de Europa.
De su posición estratégica nace la aspiración de crear la OTAN, la alianza militar que incorpora a la comunidad de países atlánticos y que hoy es desdeñada por Donald Trump. Realmente estamos viviendo un cambio de época enorme en tema de los mares. Originalmente en la antigüedad era el Mediterráneo. Con la toma de Constantinopla por los turcos, tuvo que cambiarse las rutas, obligó a Portugal y a España a buscar nuevas rutas para ir a Oriente, fundamentalmente a la India y a China. Portugal lo hizo por África, rodeando África, y los españoles se lanzaron a la conquista de llegar a Asia por medio de navegar hacia el occidente. Y eso nos permitió que el Atlántico se convirtiera en el gran escenario de la política mundial. El Atlántico, después, en 1980, empezó a trasladarse el poder del Atlántico al Pacífico a base de un dato estadístico. Fundamentalmente es el momento en que el comercio interpacífico es mayor que el comercio interatlántico. Entonces que hoy vivimos abiertamente en la era del Pacífico. Estas cuestiones en las que las grandes potencias nucleares presionaban a otros para desnuclearización, etcétera, etcétera, él estaba de acuerdo, pero les recordaba que están obligados a negociar el desarme nuclear total y completo. Y algo que puede ser de mucho interés para el auditorio es que cuando Estados Unidos de América y la entonces Unión Soviética presentaron en Naciones Unidas el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, recuerdo, pidió el embajador Goldberg de Estados Unidos, que era un señor que tenía el mal hábito de hablar a gritos, para dar impresión de energía, llegó y nos dijo en el grupo latinoamericano: no presenten enmiendas a este tratado porque se cae. Ya está acordado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como diciendo, ustedes solo tienen que ponerle el sello. Don Alfonso lo escuchó y no dijo nada. Metió una enmienda. El Tratado de No Proliferación dice que todos los estados están obligados, los estados parte, todos, a negociar el desarme nuclear total y completo. No lo han, no. Es más, dijeron los grandes Estados Unidos y la Unión Soviética que ese era un propósito, que no era una obligación. Pero eso es una obligación internacional que no han cumplido. La isla Dogdo es un peñón que dirías, ay, no tiene valor. No. Si tú te posicionas de esa área, le agregas la zona de territorio nacional y la zona económica exclusiva de pesca, vas a encontrar que allí hay oro, que allí hay petróleo, que allí hay gas, que allí hay productos marinos para la futura alimentación de las nuevas generaciones. Esa es la disputa. Y también el posicionamiento estratégico frente a las islas Guam, Salomón, que están en Estados Unidos. O sea, China tiene una visión estratégica de más de 50 años, de más de 100 años. Es por eso la disputa en el fondo. Uno de los focos rojos que está alimentando el sentimiento de inseguridad colectiva global está relacionado con el conflicto de las islas en el mar de China Meridional. Un nodo sensible que pudiera provocar una guerra entre China y Japón. Las islas Senkaku, a las que Beijing llama Diaoyu, están siendo disputadas entre estos dos poderes e incluso Taiwán también reclama su soberanía, pues el valor de estas islas está cifrado por ser ricas en petróleo, gas natural e incontables productos marinos. En este juego competido, Estados Unidos ha instado a otros países del área a aumentar su presencia en el mar de China Meridional para contrapesar el peso del gigante asiático, el poder global ascendente que debe contener Washington. Ello supone un gran desafío para el orden marítimo mundial y el derecho internacional del mar, que atestiguan reclamos y enfrentamientos diplomáticos cada vez más frecuentes y que ponen en riesgo la estabilidad de la región y los intereses económicos y comerciales. Vietnam y Filipinas también se apuntan en este botín nacionalista al calor de las inquietudes de Indonesia y Malasia. Un conflicto que, por cierto, ya llegó a la Corte Internacional de Justicia.
Este es un caso muy particular, muy importante, que se ha llevado incluso a la Corte Internacional de Justicia, porque colinda con varios países, no solamente Vietnam, China, Japón, Filipinas, etcétera. Hay ciertos islotes que pertenecen a ciertos países, por ejemplo en el caso de China, donde se ha ido apoderando y ha creado zonas o islas artificiales para no solamente proteger su soberanía marina, sino para posicionarse estratégicamente, militarmente hablando, porque ya tiene bases militares allí, para que se fondeen sus barcos y también sus submarinos, y es una muestra del poder militar, del poder de los mares de hoy en día. Desde el punto de vista del derecho internacional, los conflictos sobre límites marítimos deben resolverse por medios pacíficos. La convención no pudimos dar criterios, simplemente no había acuerdo. Les digo, unos pedían equidistancia, otros pedían equidad. Entonces, el texto de la convención se limita a crear la obligación jurídica internacional de los estados que esos conflictos los deben resolver por medios pacíficos. Y no solo eso, sino que establece todo un sistema de solución de controversias que, claro, al final de cuentas, cuando un Estado no quiere aceptar la jurisdicción de un tribunal, pues el tribunal no tiene competencia. Ahí sería ver cada caso si ha aceptado la jurisdicción del Tribunal del Derecho del Mar o de la Corte Internacional de Justicia, y si lo ha aceptado en qué términos. Pero en última instancia, no, es decir, la única obligación internacional concreta es solucionar por medios pacíficos. El Ártico será otro botín geopolítico en el siglo XXI. La incógnita deviene por el deshielo provocado por el calentamiento global y el cambio climático, que hacen más factible y alcanzable la exploración y explotación de hidrocarburos de gran importancia, pero también de conquistar territorios que en algún momento se consideraron remotos, inhóspitos y no aptos para la vida humana. Es decir, el Ártico se pudiera convertir en la mayor arteria del transporte marítimo mundial en este siglo XXI. Sin embargo, consideremos también el juego geopolítico que se destila alrededor del Ártico. Ahí tenemos a dos países árticos de la mayor importancia, Rusia y Estados Unidos, pero China también se apunta porque es observador del Consejo del Ártico y sobre todo un país aliado del Kremlin en materia de política internacional. Ojalá y el Ártico se quede como una zona de paz, de cooperación y sobre todo que le dé tranquilidad a la comunidad internacional. Ese calentamiento global, ese deshielo, ese subir del nivel de los océanos, hay algunos estados que o pueden desaparecer o por lo menos reducir en gran medida su territorio, porque precisamente el mar ha subido. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya vemos que ha habido una serie de negociaciones para que los estados tomen medidas para detener ese calentamiento global, ¿eh? Y ya sabemos que Estados Unidos de América ha tenido una posición muy negativa en el sentido de que no tiene un enfoque ambientalista. El deshielo provocado por el cambio climático está dejando libre un espacio para explotación de fundamentalmente las 8 grandes potencias que están alrededor al norte del Círculo Polar Ártico, que es el Consejo Ártico, en la que participan muy activamente algunos buenos amigos de México, que son los indígenas que viven en esa zona del mundo. Los Sami, por ejemplo, participan activamente en estas conferencias, en las cuales tienen voz y voto en forma realmente notable de inclusión en la época de la posmodernidad. Cuando los procesos de deshielo lleguen, irreversiblemente pareciera que así va a suceder, van a empezar a haber nuevas rutas precisamente por el Ártico, y que en estas nuevas rutas hay que poner mucha atención. La Marina de Guerra y la Marina Mercante China ya está tomando posición. O sea, hoy es una realidad que los barcos chinos
civiles y navales, tienen una presencia fundamental a lo largo y ancho de los océanos del planeta. Cuando se ve esa condición, van a tener mayor accesibilidad a no solamente nuevas rutas, sino a tener mejores tiempos de poder llevar la mercancía de un lado a otro. Y eso se va a unir con el reto que tienen ahorita de la ruta de la seda, de unir desde Beijing prácticamente para llegar hasta Madrid o a París o a Ámsterdam y qué decir a Londres. El proyecto chino va en ese sentido, unir tierra, aire y mar. Quien ha tomado ya la delantera en eso es Rusia. Rusia, con estos deshielos que se han dado, ha logrado penetrar con sus submarinos de quinta generación, ya está posicionándose en el Ártico, de modo que sí tenemos que dar seguimiento a esta situación, porque con este deshielo, poco a poco, en el derecho internacional, la costumbre es fuente de derecho, y lo que está haciendo Rusia en estos nuevos territorios mundiales es de que está generando costumbre y decir, yo llegué primero, yo estoy aquí y me estoy posicionando. De modo que tenemos que ver todos estos rejuegos internacionales de una manera con una visión geopolítica. Si hay una disputa, Estados Unidos también se ha dado cuenta de ello y está también en el Polo Norte. Tras la negativa de Donald Trump por certificar el programa nuclear de Irán y de redoblar las sanciones internacionales contra el régimen de Teherán, la amenaza por parte de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz se vuelve cada vez más tentadora. Y es que por ahí transita la tercera parte del petróleo que se consume todos los días en el mundo y que es un espacio completamente vigilado por las potencias centrales, por las economías emergentes, pero también por los mercados financieros internacionales. Evitar a toda costa una crisis en el estrecho de Hormuz se convierte en un imperativo porque pueden escalar los precios internacionales del petróleo y cambiar la correlación de actores en el juego económico con perdedores y ganadores. No olvidemos que mientras que Irán tiene el control del estrecho de Hormuz, por ahí pasan las exportaciones de petróleo del mismo Irán, de Irak, de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita y de Kuwait, entre otros. En virtud de la ubicación del estrecho de Hormuz entre el Índico y el Golfo Pérsico, que muy a menudo los geopolíticos contemporáneos le llaman simplemente el Golfo, como el Golfo de México, quitarle el nombre del Golfo de México y llamarle solamente el Golfo, creo que es una aberración no decir el nombre completo del Golfo Pérsico, es el Golfo de los persas, así ha sido histórico desde Alejandro Magno, y pasando por allá gran parte de las rutas petroleras, el estrecho de Hormuz, que es un espacio muy angosto, en la cual fácilmente se podría cerrar. No creo que lo vayan a hacer los iraníes, yo creo que no. De todos modos... están enojados con Estados Unidos por la negativa a certificar el programa nuclear de Irán. Claro. De todos modos, yo creo que no se llegaría a un extremo de esos. Es el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Bueno, pero si Irán cerrara el estrecho, violaría el derecho internacional. Ahora, si hay un conflicto armado, muchos teóricos dicen que el derecho del mar es un derecho que se aplica en tiempos de paz. En el momento en que hay guerra se rompe todo eso. Otro nodo marítimo apetecible y codiciado entre las potencias centrales y regionales se despliega en el Mar Rojo. Una partida de ajedrez que toma importancia por la base militar de China en Djibouti, junto con sus nuevas instalaciones navales que han generado encono y tirria desde la Casa Blanca por la expansión del gigante asiático en África. Para China, tener presencia en este mar es fundamental para consolidar sus propósitos de la nueva ruta de la seda. Frente a esta jugada, Estados Unidos está reconsiderando su papel estratégico y militar en el continente africano,
toda vez que Rusia está llevando a cabo conversaciones con Eritrea para que le abra las puertas del botín de este mar clave en el que Arabia Saudita se apunta con supremacía y del lado africano Egipto y Sudán. No olvidemos que Yemen, un país en guerra, también disfruta de su enorme costa con este espacio marino. Yo tengo la impresión de que tenemos que tomar en cuenta que los chinos tienen una idea muy clara sobre las nuevas, vamos a llamarle nuevas conquistas. Ellos no andan buscando, yo creo, conquistas territoriales. Saben que siempre terminan teniendo un gran rechazo por parte de las poblaciones locales. Yo creo que ellos ven al mundo en forma distinta. Ellos ven al mundo como una cadena de proveedores. Ellos prefieren tener un apoyo en algunos países, especialmente en África, que les permita tener acceso a materias primas, a mercados, específicamente algunos productos que les sirven a ellos para redondear su cadena de proveedores. Y era la impresión de que el Mar Rojo se terminó con el cruce del pueblo judío y la separación de las aguas del Mar Rojo. Yo creo que el Mar Rojo es mucho más que eso, tiene una historia enorme, un papel fundamental en el comercio, en el café que salió de Etiopía y se fue a Arabia y después conquistó el mundo. En el continente americano, la disputa por los mares no son menores. Centroamérica y América Latina también han estado envueltos en conflictos marítimos y soberanos. Ahí se coloca el diferendo territorial entre la República de Guatemala y Belice, el primer país quien reclama el territorio que comprende el río Sarstún, que cuenta con riqueza petrolera, y de cara a la consulta popular, por cierto, que se llevará a cabo en Belice el 10 de abril del 2019, a propósito de solicitar a la Corte Internacional de Justicia resolver este diferendo histórico. De manera paralela, Bolivia mantiene una disputa marítima con Chile por su falta de salida al mar, una cuestión altamente sensible para la política exterior de Evo Morales, quien perdió el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Este conflicto, generado, por cierto, desde la Guerra del Pacífico de 1879, que ha tensado las relaciones entre La Paz y Santiago de Chile. Existe un tratado internacional en vigor entre Bolivia y Chile. Me decía en una ocasión, yo le hablaba con un chileno y yo le decía que todo conflicto internacional puede resolverse conforme a derecho. Y él me decía, ¿no? Pero conforme a derecho, Bolivia no tiene acceso al mar. Ahora, desde un punto de vista político, ellos reivindican la salida, pueden hacerlo. Y ya dependerá de Chile qué concesiones hace. Según Chile, les dan un tránsito libre y aplican la Convención sobre el Derecho del Mar, que tiene artículos sobre los estados sin litoral y su derecho de acceso al mar y desde el mar. Pero lo que pasa es que hay una cuestión ahí de patriotismo, ¿eh? ¿Cómo vamos a ceder soberanía, aunque sea un corredor? No, les vamos a dar toda esa atención, pero no quiere Chile ceder soberanía. Tenemos el ejemplo espléndido de la famosa nao de China o el galeón de Manila Acapulco, que vinculó por primera vez el continente americano directamente con Asia, y que hoy por hoy, siendo Asia el océano del futuro, nos posiciona a los mexicanos con unas enormes credenciales como la primera potencia comercial que entró en contacto con Asia, con China, con Filipinas. Y más años después de la independencia de México, que terminó de funcionar el sistema de la nao de China, estuvo la expedición encabezada por el vicealmirante Ortiz Monasterio, que llevó el primer buque mexicano alrededor del mundo en 1890 y permitió por primera vez la bandera mexicana dar la vuelta al mundo, un buque militar mexicano, un buque escuela, la corbeta Zaragoza. Frente a los intereses geopolíticos globales, delimitar las fronteras marítimas se convierte en un ingrediente fundamental. Ahí tiene mucho que decir el derecho internacional público, pero sobre todo el derecho del mar, el derecho marítimo y también el derecho de la navegación.
Importante también subrayar que la comunidad internacional cuenta con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en donde México ha hecho aportaciones muy interesantes. Por ejemplo, fuimos uno de los primeros países en haber establecido nuestra plataforma continental hacia las 200 millas náuticas o haber fijado el límite externo de la zona económica exclusiva. Sin ir más lejos, toda la cuestión de los límites marítimos del Golfo de México, entre México, Estados Unidos y Cuba, presentaron todo un desafío diplomático para estas tres naciones. Si ven ustedes el texto de la convención que se aprobó, se utiliza la expresión que en la zona económica se tienen derechos de soberanía para los efectos de la exploración y la explotación de los recursos naturales. Se metió la palabra soberanía para que pudieran ratificar los estados que ya habían puesto en la Constitución la soberanía en 200 millas. Y ellos decían, no, si vamos a conceder libertad de navegación, vamos a renunciar a ese derecho de controlar la navegación. Pero claro, los grandes les decían, no podemos aceptar que es una renuncia de ustedes sobre un derecho. No, nunca han tenido derecho ni lo tendrán, soberanía sobre 200 millas. Entonces ya triunfó la zona económica exclusiva. Luis, ¿cuál es el rol que están jugando los océanos y los mares de México para combatir el crimen organizado transnacional y abonar a la estrategia de seguridad nacional? Si realmente entre la masa marítima existe un millaje casi idéntico que al millaje de nuestro espacio territorial, esto nos habla de que México ha crecido, y si ha crecido el país con sus nuevas derivaciones buenas y malas. Una de ellas es que el crimen organizado también opera en esa zona y que definitivamente tenemos que reenfocar la lucha contra el crimen organizado en ese campo. A pesar de que no creo que sea suficiente el ataque al crimen organizado solamente por la vía de la fuerza. Necesitamos fundamentalmente ganar la batalla conceptual de que el tema de las drogas es un tema de oferta y de demanda. Eso es fundamental, pero es otra historia. Cuando se habla de militarización, en efecto hay una parte en el hecho de que van a participar los militares, tanto de las policías militares, de Sedena y de Semar, como también la Policía Federal y el Cuerpo de Gendarmería, pero es que no hay de otra. O sea, no hay ahorita de dónde sacar los recursos humanos debidamente capacitados. Los que están debidamente capacitados para dichas funciones son los que cuenta Sedena, son los que cuenta Semar, la Policía Federal y Gendarmería. En la manera en que esto se vaya consolidando, se vaya institucionalizando y se vaya obteniendo lo que en las Fuerzas Armadas le llaman el cuerpo doctrinal, eso va a ser fundamental porque van a poder tener su propio espíritu de fuerza. Y en esa medida es muy posible que las Fuerzas Armadas van a ir teniendo que retirarse para cumplir sus debidas funciones en materia de seguridad nacional y de defensa nacional. Y en ese momento, ahora sí, nos regresamos a nuestras posiciones, a nuestras respectivas responsabilidades como marca la Constitución, y tú, Guardia Nacional, te vas a tener que hacer cargo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les recordamos que este programa se transmite todos los martes y los sábados por el canal del Congreso, un programa que revisa el acontecer mundial y sus impactos para México. Hasta pronto.